detención del doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor, tiene el uso de palabra, doctor. Buenas tardes, señor Isaac Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, señores profesionales de las distintas instituciones que están presentes en esta reunión, señor doctor Fernando Varela Bojorquez, el ministro de Trabajo y director de la unidad de posgrado de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, señores asesores, señoras y señores. Queremos agradecer esta invitación formulada al Poder Judicial con el objeto de poder alcanzar algunas ideas que están vinculadas precisamente. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Decía que queremos exponer algunas ideas vinculadas a estas propuestas legislativas, saludando la intención del doctor Yangali y el doctor Arévalo al formular esta propuesta legislativa que de pronto resulta sumamente interesante. Al respecto, este Código Procesal del Trabajo estaría reemplazando a la nueva Ley Procesal de Trabajo, ley que se expidió el año 2010, en cuya comisión o grupo de revisión formamos parte, quien habla, en representación del Colegio de Abogados de Lima, y que precisamente en mi condición de magistrado hemos podido apreciar la aplicación de este nuevo instrumento legal que está basado en la oralidad y el uso intensivo de la tecnología. Sin embargo, de la expedición de este instrumento normativo, la nueva Ley Procesal de Trabajo, a la fecha, en la aplicación de la misma, a propósito de la resolución de los conflictos de naturaleza laboral, se ha verificado que es necesario establecer algunos ajustes al proceso laboral de cara a la experiencia adquirida y de cara precisamente a los nuevos escenarios que se presentan en el ámbito laboral, las nuevas formas de relacionamiento derivadas precisamente de la mundialización de la economía y las nuevas formas de prestación de servicios y que es necesario contemplar en términos actuales. La pandemia nos ha mostrado precisamente a un sector de trabajadores que ciertamente han prestado servicios de entrega de medicamentos, entrega de alimentos, arriesgando su vida en la circunstancia que hemos estado atravesando, sector de prestación de servicios a través de las plataformas digitales, que también debe ser apreciado al momento de legislar en materia laboral y en materia procesal laboral. Concretamente, en esta oportunidad vamos a hacer algunos apuntes en función a los proyectos de ley que en realidad, como ha señalado el señor congresista, recogen pues la propuesta del doctor Yangali y el doctor Arévalo, con miras precisamente a aportar algunas ideas que pueden de pronto generar discusión y que puedan generar algún tipo de consideración a partir de los fundamentos de las mismas. En lo que se refiere al título preliminar, el artículo primero, en la última parte, título preliminar, primero en romanos, hace referencia precisamente a la figura del juez director del proceso. Y esto tiene que ver con el carácter inquisitivo del proceso laboral. El proceso laboral, a diferencia del proceso civil, tiene que tomar en cuenta que quienes intervienen en el proceso laboral no son actores que se encuentran en un plano de igualdad. Digamos, en el derecho civil,
un acto jurídico de compra-venta reúne al comprador y vendedor, quienes están en un mismo plano de igualdad. En cambio, en una relación laboral existe la asimetría entre las partes de la relación laboral, de tal manera que se produce lo que se denomina en la doctrina esa desigualdad jurídica, desde el punto de vista que el trabajador cumple órdenes y el empleador es el que establece las mismas. La desigualdad económica, teniendo en cuenta que el trabajador cuenta con recursos económicos limitados y muchas veces depende de su salario para sobrevivir. En cambio, el empleador es dueño del capital, lo cual se refleja en el proceso a través de la figura de la desigualdad probatoria. Porque frente a la posibilidad de un conflicto laboral, quien tiene mayores y mejores posibilidades de alcanzar, premunirse de medios probatorios, es el empleador. En cambio, el trabajador muchas veces, y lo hemos visto en procesos laborales de trabajadores de la actividad minera, que muchas veces no recuerdan su fecha de ingreso, el empleador tiene mayores posibilidades de premunirse de medios probatorios. Frente a ello, el derecho laboral precisamente plantea lo que se ha denominado la desigualdad compensatoria, que consiste en otorgar al trabajador un conjunto de prerrogativas, un conjunto de privilegios, ahora en materia procesal, que actúan como una suerte de desigualdad compensatoria del desequilibrio intrínseco de las partes de la relación laboral. En otras palabras concretas, si bien es cierto, existe una desigualdad real, las normas laborales y ahora las normas procesales tienen el objeto de equilibrar esa desigualdad para, de esta manera, poder lograr la solución de los conflictos laborales en justicia. Esto no significa que el juez sea parcial. El juez sigue siendo un juez imparcial. Las normas legales tienen una orientación protectora hacia los trabajadores. Y precisamente se proyecta a partir de esta figura de juez director del proceso, artículo 1, última parte del proyecto. El juez laboral debe desarrollar un conjunto de actividades que precisamente tiendan a la resolución de la controversia. Y la propia ley procesal reconoce facultades al juez laboral, como el actual artículo 31 de la nueva ley procesal de trabajo, que es la facultad de fallo ultra petita. En un proceso civil de cobro de indemnización, si el demandante reclama 100.000 soles, es imposible que el juez ordene el pago de 120.000 nuevos soles, porque el juez no puede excederse de los términos de la controversia. El juez laboral sí. El juez laboral, si aprecia que en la demanda se ha incurrido en errores de suma, de errores aritméticos, o errores en la aplicación de la ley, por decir, se ha liquidado a un trabajador como del régimen de la pequeña empresa, cuando es un trabajador del régimen común, el juez tiene la facultad de fallo ultra petita, es decir, otorgar mayores montos a los que han sido materia de demanda. Y precisamente esto, desde nuestra perspectiva, convierte al proceso laboral en un proceso inquisitivo, sin dejar de lado que tiene algunas características dispositivas, como es la demanda escrita, todavía no tenemos demanda de oficio, y el planteamiento de los recursos impugnatorios y otros elementos. Pero lo que predomina son los rasgos inquisitivos. De este punto de vista, en esta parte estamos de acuerdo con el proyecto que recoge pues la figura del juez director del proceso. Rápidamente voy a avanzar a partir de esta fundamentación de lo que significa la razón de ser del derecho laboral. En el artículo 3 del título preliminar se hace referencia precisamente al principio protector que parte del artículo 23 de la Constitución y reitera el proyecto, al igual que la ley actual, que en todo proceso los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para lo cual
procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, el principio favor proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Y a esto queríamos referirnos. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante y lactantes, el menor de edad, la persona con discapacidad, los enfermos terminales y el adulto mayor. Desde nuestra perspectiva, creo que se podría ir a una fórmula más amplia y abarcar a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad. Esto bajo la égida de las 100 reglas de Brasilia, que precisamente tratan de proteger y permitir el acceso a la tutela jurisdiccional de las personas consideradas en condición de vulnerabilidad. Considero que podría ampliarse allí. Cuando el artículo 4, título preliminar, el punto segundo o número 2, se indica que son fuentes del proceso laboral los tratados internacionales de derechos humanos. Completamente de acuerdo. Que abarcaría pues al Tratado de Derechos Humanos, a la Convención de Derechos Humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, me quiero referir, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en lo que se refiere a las normas internacionales de trabajo, que son las normas que provienen de la OIT, cuando se habla de los tratados internacionales de derechos humanos, estaríamos restringiendo como fuentes del proceso laboral únicamente a los tratados considerados fundamentales de la OIT, que tienen rango de derechos humanos, y en nuestra estructura de fuentes en nuestro país tienen rango constitucional. Pero debería incluirse además a todos los tratados de la OIT suscritos por el Perú, ratificados por el Perú. Uno de estos últimos tratados es un tratado, el Convenio 190 sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, tratado fundamental que no solamente se refiere a quienes están en una relación laboral, sino involucran además a todas aquellas personas que están en una condición a propósito de la prestación de servicios, que podrían ser autónomos, practicantes, etc. Entonces, no solamente se debería considerar como fuente del proceso laboral los tratados internacionales de derechos humanos, que estaría abarcando, en lo que se refiere a la OIT, a los convenios fundamentales, que son 8 convenios, y recientemente se ha agregado el convenio de seguridad y salud en el trabajo, sino se debe considerar a todos los convenios de la OIT ratificados por el Perú. Bien, por otro lado, avanzando más rápidamente, por el tiempo no puedo detenerme en todos los puntos del proyecto. Cuando se hace referencia en el artículo 6 del título preliminar, cuando se dice que en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Está bien. Se está recogiendo el principio de la disposición más favorable a la persona humana, que está en el artículo 5.2, tanto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 5.2 del tratado que tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Pero además, sería conveniente proyectar, en este caso, al principio de integralidad maximizada del sistema de derechos humanos, que está contenido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en términos generales, pero que puede ser invocado en nuestra norma procesal, lo que significa que ninguna disposición convencional puede ser interpretada en el sentido de que desmejore los derechos laborales. Y además considero que debería señalarse de manera muy precisa en este caso, y en tiempos en que muchas veces se reclama la reducción de los derechos laborales
en lugar del incremento de los mismos, establecer de manera expresa el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales, que tiene su sustento en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que precisamente sirve para evitar de que a propósito de una modificación legislativa se desmejore los derechos laborales. La vocación de los derechos laborales como derechos humanos es una vocación increciendo y no a la inversa. Luego, ya ingresando al tema de la competencia, no voy a desarrollar todo el proyecto, no es posible. En el artículo 2 se hace referencia a la competencia del juzgado de paz letrado. Y como ha mencionado el doctor Yangali, de aprobarse el Código Procesal de Trabajo, estaría ratificando la ley reciente, la 32155, que modifica la competencia del juez de paz letrado, pero que ciertamente tiene algunos vacíos que hay que superarlos. Y se dice que en proceso único laboral los jueces de paz letrado conocen las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales originadas con ocasión de la prestación de servicios de naturaleza laboral, siempre y cuando de los medios probatorios se puede establecer que existió una relación laboral y no una relación de naturaleza civil en aplicación del principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad, señores, viene a ser un principio fundante del derecho del trabajo que establece que si existe discrepancia entre los hechos y la formalidad, predominan los hechos. De tal manera que si se disfraza una relación laboral a través de un presunto o supuesto contrato civil, si de los hechos aparecen los tres elementos del contrato de trabajo, prestación personal, subordinación y remuneración, estamos ante una relación laboral. Pero no solamente se disfraza un contrato de trabajo con contratos civiles. El contrato de trabajo puede ser disfrazado por un contrato de naturaleza mercantil, comisión mercantil. El contrato de trabajo puede ser disfrazado por un contrato de mandato, con un contrato de franquicia. El management, que es un contrato de gerencia, que no reconoce beneficios sociales. El engineering, que es un contrato de ingeniería, que en muchos casos se utiliza para disfrazar una relación laboral. La asociación en participación, y así podemos hacer mención a contratos civiles y contratos de otra naturaleza, que especialmente los contratos mercantiles. Por ello es que no debería limitarse a que se aplique la primacía de la realidad cuando se trata de un contrato de naturaleza civil, sino además contratos de otra naturaleza, en términos generales, para poder abarcar las figuras que estoy mencionando hace un momento. Y cuando se habla de los actos de cese de hostilidad, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual conforme a la ley de la materia, hay un vacío. La ley actual lo dice, la 32155, pero hay un vacío enorme que origina pronunciamientos jurisdiccionales distintos. ¿Qué es el acto de hostilidad? No es sino el incumplimiento del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Así como el trabajador, cuando incumple las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, comete acto o de falta grave. Pero si vemos la otra cara de la moneda, el que incumple con las obligaciones del contrato de trabajo es el empleador, hay un acto de hostilidad. Y la ley, decreto legislativo 728, nos menciona cuáles son los actos de hostilidad, número clausus, artículo número 30, y nos dice, si un trabajador es objeto de actos de hostilidad, tiene dos caminos: demandar el cese de hostilidad o darse por despedido. Si se da por despedido, estamos ante la figura del despido indirecto. Si en el proceso de cese de actos de hostilidad tiene que verificarse que el empleador incurrió o no en un acto de hostilidad, igualmente en la demanda de indemnización por despido indirecto,
tiene que verificarse ello, porque el despido indirecto viene a ser la terminación de la relación laboral por decisión del trabajador frente a un acto de hostilidad. Considero que debe incluirse el despido indirecto como competencia del juez de paz letrado. La indemnización por despido indirecto, que está tasada en el artículo 38 del decreto legislativo 728. Finalmente, en lo que se refiere a la competencia del juez de paz letrado, la figura del juez de paz letrado se ha creado con el objeto de tener un juez que conoce cuantía menor al juez especializado, pero que sea un juez laboral, juez de paz letrado laboral. Porque antes el juez de paz letrado, que conocía los procesos civiles, penales, de familia, también conocía de derecho laboral y no contaba con la especialidad. La nueva ley procesal de trabajo vigente ha tenido la virtud de crear la figura del juez de paz letrado laboral. ¿Con qué objeto? Para que el trabajador pueda acceder de manera inmediata a la justicia. No se exige incluso formalidad alguna. El Poder Judicial ha publicado modelos de demanda para estas personas y hasta 10 unidades de referencia procesal no requieren firma de abogado. Sin embargo, en la práctica ha habido una posición restrictiva de la competencia del juez de paz letrado que ha sido superada con la ley 32155, que ha convertido al juez de paz letrado en mero ejecutor de las liquidaciones para cobranza de las AFP. Y esa es la carga mayor que tienen los juzgados laborales. En el proyecto se mantiene esa competencia. Considero que en esos casos, y no es la primera vez que lo decimos, el juez de paz letrado no puede actuar como juez encargado de la cobranza de los aportes provisionales de las AFP. El juez laboral es un juez especializado que ahora más que nunca va a tener mayor carga procesal porque se le ha incrementado la cuantía. Y en consecuencia, debería crearse un proceso de ejecución coactiva especial, así como existe el proceso de ejecución coactiva de las multas de tránsito, etcétera, o las instituciones que tienen facultades para multar ejecutan coactivamente, y a esos funcionarios debe encargarse la ejecución de las liquidaciones para cobranza de las AFP. Los jueces laborales tienen que administrar justicia, resolver conflictos, y esto mejoraría precisamente los resultados. Rápidamente, en el artículo 2.1b se encarga al juez especializado conocer la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo o daño al trabajador o por despido. Debería precisarse qué es la responsabilidad contractual, porque la responsabilidad extracontractual pertenece al ámbito del proceso civil. En cuanto se refiere al inciso E, 2.1e, se hace referencia a los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su disolución. Actualmente hay una discusión si las demandas de nulidad de convenio colectivo es competencia del juzgado laboral o el juzgado civil. No se ha precisado ello, porque muchas veces cuando se solicita nulidad de convenio colectivo se hace bajo las causales del Código Civil. Y bueno, hay esa discrepancia actualmente. Algunos juzgados consideran que es el juez civil y algunos consideran que es el juez laboral. Claro, si uno está imbuido del carácter omnicomprensivo de la competencia laboral, evidentemente tendrá que considerar que es un conflicto laboral, pero no todos tienen esa concepción y evidentemente los criterios judiciales tienen que respetarse. Luego, en el artículo 2.4 se hace referencia a las pretensiones impugnatorias de despido vulneratorio de derechos fundamentales que tengan por propósito la reposición cuando ésta se plantea como pretensión única. Saludo la existencia, además de un proceso especial de
que tutele los derechos fundamentales. Pero esto, señores, tiene que ir acompañado de la modificación del artículo 29 del Decreto Legislativo 728. Porque nosotros sabemos que en la clasificación de despido existe el despido nulo con consecuencia de reposición, el despido arbitrario, indemnización, y el despido indirecto, indemnización. A partir de la sentencia pretoriana del Tribunal Constitucional, el caso Llanos Huasco, ratificado por el presidente Baylón Flores, se crean dos figuras, el despido incausado y el despido fraudulento, con consecuencia de reposición. Sin embargo, el despido incausado y el despido fraudulento no está en la legislación. Desde el año 2002 aproximadamente, no está en la legislación. Y creo que es necesario legislar ello, porque tenemos pronunciamientos en distintos sentidos, respetando el criterio jurisdiccional. Sin embargo, creo que ya es tiempo de legislar cuando estamos ante un despido incausado, cuando estamos ante un despido fraudulento. Y esto ha originado una serie de discusiones que incluso los procesos judiciales se convierten en interminables. Cuando un trabajador es objeto de un despido nulo, la ley dice lo repones y le pagas las remuneraciones devengadas. Pero cuando es objeto de un despido incausado y fraudulento, no dice nada, porque es una creación jurisprudencial. Y entonces algunos consideran, hay un pleno supremo, el quinto pleno, en el cual, bueno, tenemos nuestro voto en discordia. En ese pleno se ha considerado que tendrán derecho a una indemnización por daños y perjuicios, ya sea por lucro cesante, daño moral. Bueno, es un pleno que hay que acatarlo. Pero esto ha originado mayores conflictos. ¿Por qué? Porque ahora se discute cómo se calcula, cómo se determina el lucro cesante. Hay criterios que dicen que debe ser en función a las remuneraciones percibidas. Hay otros que dicen que no es igual. Incluso debe descontarse lo que el trabajador debería aportar o debería gastar cuando acude a su centro laboral. El daño moral se presume, el daño moral debe probarse. Es necesaria una prueba psicológica. Si un trabajador es despedido hace 3 años, ¿cómo va a obtener un certificado psicológico? Tendría que ser despedido e inmediatamente ir donde un psicólogo. Todo eso se discute a raíz del quinto pleno que señala que los trabajadores tienen derecho a una indemnización. Yo sostengo que el despido nulo y el despido fraudulento y el despido incausado tienen la misma naturaleza y debería reconocerse remuneraciones devengadas con descuentos de los periodos de inactividad procesal. Entonces, tanto el empleador como el trabajador ya sabrá cuál será la consecuencia de un despido incausado o de un despido fraudulento. Bueno, esa es una modesta opinión que lo vertimos nosotros en un voto en discordia en el quinto pleno supremo. Entonces, ¿por qué modificar el artículo 29? Porque el despido lesivo de derechos fundamentales no está en nuestra legislación sustantiva. Hay un despido nulo. Y el artículo 29 nos dice, hay despido nulo en 5 causales: por discriminación antisindical, por discriminación en sentido amplio, el despido de la mujer embarazada, que tiene una protección, un fuero especial, el fuero de maternidad, y el despido por reacción, que es cuando el empleador despide a un trabajador a propósito de que el trabajador reclamó. Todos los derechos fundamentales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tiene el Poder Judicial, que es más o menos aproximadamente un 90% que se declaran las nulidades de las sanciones que vienen de primera instancia de las entidades. Y si acá se persiste en poner este literal A para que se exima del agotamiento de la vía administrativa, a estas sanciones, tanto de suspensión como de amonestación escrita, de cese temporal, estaríamos de alguna manera quitándole esa facultad o ese rol que tiene el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, ahí sí quisiéramos que pudieran reevaluar para que quede claro, sobre todo la norma,
y no quede de alguna manera alguna contradicción, porque incluso en el artículo 2 se habla o se remite a la ley contencioso administrativa. Entonces, sobre ese punto sí queríamos hacer énfasis, y sobre otro punto más, porque son 9, entre ellos los demás puntos están relacionados más que nada a temas de mejora, que creo, para poder resumir, ¿no?, nuestra intervención, queremos resumirlo en estos 2 puntos, y el otro sobre el tema de la ejecución de las sentencias judiciales. Como ya hemos escuchado a estas 2 grandes eminencias, como es el doctor Omar Toledo y el doctor Fernando, que han sido, uno de ellos, el doctor Omar Toledo, profesor en la maestría de Derecho de Trabajo en la Universidad San Martín de Porres, y me honra poder compartir una mesa técnica con ellos, con mis maestros, sobre todo con ambas autoridades. Entonces, sobre este punto, este segundo punto sobre la ejecución de las sentencias judiciales, más que nada en el ámbito del sector público sería importante poder tomar parámetros o un capítulo específico sobre cómo vamos a dar el tratamiento para la ejecución de estas sentencias. Claro está de que, si bien es cierto, claro, bien salen las sentencias, se reafirman en la segunda instancia. De repente se puede complementar, ¿no?, algunas ideas que han quedado en el aire, también lo podemos hacer pregunta. El doctor Giancali está presente en forma virtual, ¿no? Doctor. Bien, le damos el uso de palabra al doctor Omar Toledo Toribio. Bien, muchas gracias, señor congresista. Quería enfatizar un tema que de pronto me parece que debería reajustarse en este proyecto, ¿no? De por sí, que desde el primer momento saludamos, ¿no?, esta iniciativa del doctor Giancali y el doctor Javier Arévalo. Me refiero a que cuando se regula las consecuencias de la presentación de una demanda laboral, los efectos de una demanda laboral pueden ser 3. Admitir la demanda, declarar inadmisible para que se subsane defectos, y finalmente la improcedencia de la demanda. Entonces, la improcedencia de la demanda, en la nueva ley procesal de trabajo vigente y en el proyecto, se regula de la siguiente manera. Cuando la improcedencia de la demanda aparezca de manera evidente, el juez la declarará de esta forma, en resolución que es apelable. Corrijo. Cuando la demanda es manifiestamente improcedente, será declarada por el juez en resolución fundamentada. Sin embargo, ¿qué entendemos por manifiestamente improcedente? La ley procesal de trabajo 26636 tenía una redacción siguiente. La demanda se declara improcedente cuando se presentan los defectos previstos en el artículo 427 del Código Procesal Civil y esta ley. Pero cuando tenemos esta fórmula indeterminada, manifiestamente improcedente, se puede, y de hecho se han presentado casos en que se ha aplicado, sin quererlo por algunos jueces, lo que se denomina en la doctrina la improponibilidad de la demanda laboral. La improponibilidad de la demanda laboral es cuando el juez hace un juzgamiento respecto a la fundabilidad de la demanda, en el auto admisorio, inaudita parte, sin conocimiento de la contraria. Y esto es peligroso. Ejemplos. Cuando se emitió el precedente Huatuco, un 5 de junio del año 2015, en que precisamente se estableció que los trabajadores del Estado, sujetos al decreto legislativo 728, ya no tienen derecho a reposición, salvo que hayan ingresado por concurso público y a una plaza presupuestada y vacante. Nosotros planteamos allí, a partir del distinguish, supuestos de inaplicación de este precedente, sin dejar de lado el precedente, porque efectivamente
se afecta derechos laborales. Porque el trabajador cuando ingresa al Estado, el trabajador no pone las condiciones. El trabajador no dice debo ingresar directo o que me tomen tales o cuales exámenes. Eso lo fija el empleador. Y si el empleador, que es el Estado, no ha sometido a concurso el acceso de ese trabajador, no le podemos exigir para su reposición que tenga que haber pasado por un concurso público y a una plaza presupuestada y vacante. Y a partir de ese momento nosotros tuvimos la ilusión tal vez que a partir del 5 de junio del 2015 se iba a producir una lluvia de concursos, lo cual definitivamente no existe. Seguimos ingresando al Estado trabajadores sin concurso y es más, precarizando la relación laboral, contrato por terceros, servicios por terceros. No se puede contratar trabajadores, dice la ley de presupuesto, pero se va ingresando a través de estas formas de precarización laboral. Entonces, cuando salió el presidente Watuco, algunos jueces, interpretando este artículo de la ley procesal que se reitera en el proyecto, siendo la demanda manifiestamente improcedente, siendo que el Tribunal Constitucional ha emitido el presidente Watuco improcedente la demanda. Y esto pasó con los obreros municipales. Y después de 1 año y medio, en Cruz Llamos el Tribunal Constitucional dice no se aplica a los obreros municipales. ¿Y qué hay de aquellos obreros municipales que fueron? Se acuñó el verbo guatuquear en ese momento. Se les aplicó el precedente Watuco. No van a poder lograr su reposición. Y el propio tribunal corrige ese precedente. Después ha corregido en otros casos que no es el caso. Este es el peligro de tener una fórmula legal que diga que cuando la demanda es manifiestamente improcedente, el juez la declarará. Esto lleva a que en algunos casos se haga ese juicio de fundabilidad de la demanda en la calificación de la demanda. Otro ejemplo, el decreto de urgencia 116-2020, que era la positivización del presidente Watuco que este Congreso derogó. El decreto de urgencia 016. Igualmente, con el decreto de urgencia 016, en muchos casos se declaró improcedente las demandas porque no habían ingresado por concurso público. Entonces, creo que la fórmula objetiva es que se decida causales de improcedencia, falta de legitimidad para obrar, falta de interés para obrar, caducidad, de manera que ya existe un criterio objetivo cuando una demanda se va a declarar improcedente. Y por el lado de la justicia laboral, aquí están presentes los funcionarios del Servir, representantes del Servir, de los trabajadores del sector público. Yo formo parte de una sala suprema que resuelve conflictos de derecho laboral público. Demanda de los trabajadores del Estado por sus derechos laborales, que en muchos casos demandan que se incrementen sus derechos en 50 o 100 soles porque las remuneraciones de los trabajadores del Estado en su gran mayoría son ínfimas, o jubilados que están reclamando se incremente su pensión en 50 soles. Sin embargo, cuando se resuelve en última instancia, el Estado es el primero en incumplir las sentencias judiciales. Y hay personas que mueren en el intento, personas ancianas de la tercera edad, y no pueden hacer efectivos. Ejemplo, la bonificación especial por preparación de clases. Este Congreso ha declarado una ley que establece que para cobrar la bonificación especial por preparación de clases no es necesario iniciar una demanda y que las autoridades administrativas reconozcan expresamente y paguen a los profesores. Eso no se practica en la realidad. Siguen planteándose demandas por incumplimiento de la BONES. Los procuradores públicos apelan, plantean casación, cuando ya existe un criterio del Tribunal Constitucional, ya existe un precedente vinculante, un acuerdo vinculante de la Corte Suprema celebrado el año 2023 en virtud del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y hasta ahora tenemos 11 plenos supremos, entre ellos el 5º pleno supremo que comenté, y que son invocados por empleadores y por trabajadores. Tenemos un acuerdo plenario. El año pasado la primera sala ha aprobado 4 sentencias fuente en la que se establece un caso, por decir, la reposición de los trabajadores del Estado bajo la 24041.
y establecimos 13 reglas, de tal manera que cuando se presenta un caso similar, ya no tenemos que desarrollar una sentencia de 15 o 20 páginas, sino a través del código QR remitirnos a la sentencia fuente. El año pasado, en la primera sala de Derecho Constitucional y Social, bajo la presidencia de la doctora Janet Tello, establecimos 4 sentencias fuente y eso nos está permitiendo. Y desde el punto de vista en que estemos aquí o más allá, ¿no? Convirtámonos en la mano de Dios para hacer más justo esta nación, este país, este mundo. Así es que los convoco y los reto a todos y cada uno de ustedes a convertirse en la mano de Dios para un mundo más feliz, justo y que la justicia social triunfe verdaderamente en todos nuestros corazones y en todos nuestros buenos sentidos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor, de su participación. Y bueno, para ir finalizando, le damos el uso de palabra al doctor Alejandro Verástegui, que es asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Alejandro, tiene usted el uso de palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos por la participación. Han sido participaciones brillantes. Siempre que nosotros hacemos mesas de trabajo, lo que esperamos son justamente este tipo de participaciones precisas y exactas hacia la fórmula legal, que es lo que enriquece el trabajo y enriquece mucho el dictamen, ¿no? Hemos tomado apunte de cada una de las propuestas. Esperamos corregir la redacción para el tema de SUNAFIL, este tema del, cuando se dice y otros. También el tema de servir, vamos a analizar nuevamente sobre la necesidad de no quitarles competencias en el tema de ser una especie de puente de este tema, ¿no? También estamos tomando apuntes de lo que mencionaba el doctor Omar Toledo. Efectivamente ha dado precisiones exactas de cada articulado, los vamos a tener en cuenta. Si tuviese, doctor, también algunos aportes más, puede hacerlos llegar a la comisión. Sé que el tiempo fue muy corto para lo que usted nos iba aportando. Le agradecemos infinitamente. El doctor Varela también ha sido preciso en las indicaciones. Creo que es un momento preciso para corregir y darle una mejor oportunidad al arbitraje jurídico. Creo que ha sido precisa la opinión y tenemos el momento para poder impulsarlo, ¿no? Al fin y al cabo, el Estado debe promover estos medios alternativos de solución de conflictos. Bien, entonces sí se está tomando en cuenta cada uno de los aportes. Se va a seguir trabajando el dictamen para poder tener un buen producto, para ya de manera muy pronta llegar a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y agradecerle por su brillante participación. Y como le dice el doctor Giancarli, pues esta propuesta, pues como ha sido trabajado también con la participación de todos los sindicatos, y se va a hacer una justicia, como se dice, a todo, especialmente a toda la clase trabajadora. Y por ello, agradecerles enormemente los aportes y la participación de todos ustedes y como funcionarios también del Estado, y especialmente la participación del doctor Varela, no sé, muy bueno, igual que el doctor Omar Toledo y todos los demás, ¿no? Todos los demás que hicieron sus aportes, y la comisión les agradece enormemente, porque esto va a servir que se priorice este Código Procesal del Trabajo, que de una vez, como se dice, pueda ya someterse en la comisión a un debate y luego la votación, que sea de repente la semana que viene, ¿no? Ya podía estar agendándose este tema, que es sumamente importante para el país, ¿no? Y una vez más, muchísimas gracias y muy agradecido a todos por su participación.